Video vamos a hablar de cómo la modernidad rechaza y se contrapone con las tradiciones de las culturas indígenas en Latinoamérica y generaremos una conclusión de las visiones que hemos adquirido durante nuestra investigación. Al exponer el conflicto que se genera entre estas dos culturas, podríamos poner como antecedentes a cómo el pensamiento europeo solo busca respuestas en base a un replanteamiento que realiza en base a sí mismo, excluyendo sistemáticamente los contextos, experiencias y saberes de las demás culturas. Esta manera de hacer e imponer modernidad muchas veces es adoptada de manera automática por las naciones latinoamericanas emergentes. Tienden a dejar fuera social, política y culturalmente a los pueblos y culturas indígenas. Como bien se ha mencionado en las presentaciones anteriores, la búsqueda de la identidad nacional y el deseo de civilización de las naciones emergentes desea erradicar la visión incivilizada y bárbara que, según las ideas modernas, construyen y proyectan los pueblos indígenas. Como resultado de la negación e invalidación sistemática por parte de las naciones a estos pueblos, la llegada del nuevo siglo trae consigo la creación e instauración de nuevas políticas que pretenden integrar a estas culturas a una idea de civilización universal, que es considerada la adecuada, imponiendo de esta manera a las culturas indígenas la orden de renunciar a sus tradiciones y condiciones étnicas para asumir el modelo hegemónico e ideal de la nación. A modo de exponer explícitamente la visión del hombre latinoamericano deseoso de modernidad y que repele al indígena, leeré un extracto del libro Los Araucanos de Francisco Bilbao. El araucano es esclavo del apetito. El dolor y el sacrificio del placer a un sentimiento y a una idea es un hecho general. En su religión, juegos y costumbres no se ve la degradación de la raza esclava. No domina en él la inteligencia. Todo en él es un combate. Sus genios combaten, sus mujeres en el cielo son virginales, en la tierra combate contra la naturaleza y sus elementos, y el suicidio es muy común. El negro peca por el orgullo del apetito, el blanco por el orgullo del espíritu, el araucano por el orgullo de la voluntad. El desprecio al extranjero, la concentración misantrópica, el mérito del valor y la fuerza física son elementos resaltantes. Si bien el texto habla de una visión específica hacia el hombre araucano, siento que es aplicable en su gran parte al pensamiento burgués y moderno. Para entender más claramente las tensiones que se generan entre el choque de ambas culturas, es necesario acceder a los valores que configuran las distintas visiones del mundo que profesan ambas sociedades. Para ello, es posible distinguir dos principales relaciones que se establecen en ambas. La primera tiene que ver con la manera en que ambos pueblos se relacionan e interactúan con el entorno natural en el cual se desenvuelven. Y la segunda corresponde a la manera en que se configuran los valores del individuo en relación a la comunidad a la que pertenecen y con la cual conviven. En primer lugar, amparándonos desde el punto de vista de los pueblos originarios, podemos apreciar que en ellos existe una visión mucho más amena y respetuosa para con la naturaleza, la cual, al mismo tiempo, adquiere una importancia no solamente cultural y técnica, sino que también espiritual, siendo parte fundamental de la mayoría de las creencias y saberes ancestrales que profesan los pueblos nativos. En cuanto a las relaciones económicas que estos últimos establecen con su medio ambiente, vemos que ciertas prácticas como la codicia o la explotación no forman parte de la cosmovisión que ellos defienden, sino que prevalece un espíritu más solidario y armónico que asegura la sustentabilidad de su consumo. Por otra parte, si nos posicionamos bajo la visión europea con respecto a la naturaleza, podemos comprender que todas las ideas cambian. La sociedad europea, motivada por la incesante búsqueda del progreso material, manifiesta una postura mucho más utilitarista de la naturaleza. Una naturaleza que no posee una mayor valoración más allá de los recursos que son capaces de extraer de ella, la cual, a través de su incesante explotación, acarrea la acumulación de riquezas que tanto anhelan. Una naturaleza que permanece subyugada bajo los preceptos divinos de la religión cristiana, en donde es Dios quien delega al hombre la responsabilidad de señorear una creación cuya única función es satisfacer sus ambiciones y sus necesidades.
Ahora, en cuanto a los valores que desarrollan ambas culturas con respecto a la convivencia entre los individuos y los integrantes de su propia comunidad, emergen diversas apreciaciones que moldean sus formas de relacionarse. En los pueblos indígenas, por un lado, prevalece una apreciación más cercana entre el individuo y su entorno social. Sus intereses personales son impulsados a su vez para contribuir al bienestar de la comunidad en su conjunto, en la cual además dispone de una serie de derechos y distinciones que generan un mayor grado de acercamiento entre él y sus pares, en una posición de fraternidad y familiaridad. Sus comunidades además gozan de una mayor autonomía en la resolución de conflictos, tanto internos como externos, donde el diálogo y la participación priman sobre cualquier otra cosa. Por el otro lado, el individualismo se erige sobre la cima del pensamiento europeo. Tras la Revolución Francesa, la aparición del ciudadano vino a consolidarse como el pilar fundamental de toda la civilización occidental. El individuo, ahora impulsado por sus propios deseos, posee una total libertad para decidir sobre su vida y su bienestar, a través del cual también contribuirá a la sociedad. Aquel bienestar no adquiere las mismas características sociales o espirituales que podemos distinguir en la mayoría de las comunidades indígenas, sino que por el contrario se asienta sobre la base de la prosperidad material, una prosperidad ante la cual desarrollará una fuerte relación de dependencia. A modo de conclusión de estas tres presentaciones audiovisuales, nos gustaría recalcar el carácter europeo y hegemónico de las nociones de modernidad que llegan a Latinoamérica, que pretenden abarcar y representar los conceptos y vivencias de las culturas que aquí habitan. Es importante tener en cuenta que cada nación es un mundo, por lo que no se puede pretender encajarlas en un modelo que no coincide con estas realidades. Como pudimos ver a lo largo del proyecto, existen intelectuales que proponen hacer propia la idea de modernidad, marcándola así de una supuesta identidad. Pero, ¿se puede construir la identidad de una nación pisoteando y rechazando su origen, desvalorando a aquellos que decidieron permanecer fieles a sus creencias y tradiciones?